Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Muchas veces algunos de ustedes se han acercado a mí para sugerirme que no invite tantos políticos, que invite otra gente. Cuando yo le pregunto, bueno, hazme alguna sugerencia, recomiéndame a alguien, la gente tiene mucha dificultad en expresar ese tipo de invitado que quisiera ver. Algunos le dicen, bueno, invita a alguien interesante, otros me dicen, invita a alguien que sea como todos los venezolanos. Esta noche, atendiendo a esa sugerencia, he invitado a Daniel Camejo Octavio. Daniel Camejo tiene 80 años, vive en el interior del país, tiene una amplísima experiencia en lo que se refiere a promoción de empresas y en el campo del turismo. Ha dejado una huella muy importante y muy interesante, no solo en Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Y entre las muchas cosas que lo hacen especialmente interesante está el hecho de que es un destacado deportista y de que hace poco terminó un curso en la universidad. De manera que creo que es un venezolano como nos gustaría que fueran muchos venezolanos. A los 80 años tiene tiempo para el deporte, tiene tiempo para la universidad y tiene tiempo para dedicarse a la promoción de actividades empresariales. Doctor Camejo, entre los campos en los cuales usted ha trabajado en su vida, uno de los que me llama más la atención es el del turismo, porque en esta situación tan difícil que vive Venezuela, entre las recetas que nos dan dentro y fuera de Venezuela, hay dos que tienen mucho que ver con la actividad que usted ha desarrollado. Nos dice, Venezuela necesita inversión y sobre todo inversión extranjera para que traiga dólares, y Venezuela necesita desarrollar el turismo, porque el turismo da mucho empleo, trae muchas divisas y le permite a Venezuela aprovechar, explotar recursos naturales bellísimos que tiene. ¿Qué nos puede usted decir sobre eso? ¿Qué oportunidades de verdad tiene Venezuela? ¿Qué tiene que hacer Venezuela para aprovechar esos recursos que nos dicen que tenemos? Bueno, desafortunadamente este programa dura como media hora o 45 minutos. Es un tema para mí de pasar aquí 2 o 3 días hablando de eso. En el 1950 inicié la construcción del primer condominio en la playa que se haya hecho en el mundo. Eso me inició en esa actividad. Y tengo desde entonces, diría que tengo todos estos años con experiencia, digamos, que cualquiera la tomaría igual que yo, estando dedicado ese número de años. Claro que está sucediendo lo siguiente: hay un cambio muy grande en la economía. Tuvimos un periodo, y muchos países, su desarrollo están todavía ahí, el periodo del consumo. Estamos entrando, a medida que el hombre se culturiza, en un periodo del uso del tiempo para la persona, y no comprar la cosita que adorna, sino el uso individual, en lo cual eso se considera la industria de la recreación. En la industria de la recreación es muy interesante porque es más humana, porque el servicio que recibe no es del manufacturero que no ve, sino el de la persona que la hace. Puede ser aprender un idioma, puede ser hacer gimnasia, practicar deporte, y entre ellos el visitar sitios y querer explorar el mundo. No hay persona en sitio alguno que no tenga el deseo de ir a alguna parte. Esos versos de Andrés Loy Blanco cuando ve partir el barco a países soñados. Bueno, ahí expresa lo que la humanidad tiene. Y día a día, con el número de años sin guerra, esto es muy importante, ha venido una especie de capitalización en la gente, en la cual le permite a diferentes edades participar en esa recreación de moverse de un sitio a otro. Lo vemos el movimiento en Europa, lo vemos el movimiento a Estados Unidos y dentro de Estados Unidos y de otros países. De manera que el turismo, la recreación como en sí, en todos sus aspectos, no la para nadie.
es una cosa que va dentro del desarrollo del hombre y en su evolución. ¿Y Venezuela tiene algunas ventajas en ese terreno? Venezuela tiene ventajas fabulosas porque tiene un clima fabuloso. Yo que he navegado por el mundo entero y he andado por todas partes, todo, como saben, ¿no? Tiene un clima fabuloso, verdaderamente extraordinario. El clima de poder ser visitado en cualquier época del año. Eso en sí tiene gran valor. Luego, nosotros hicimos unos estudios con Arthur Diller allá en los años cuando estaba proyectando el Morro de qué iba a suceder con la aviación. Y nos encontramos que una persona venir de Escandinavia a Venezuela en un avión que no era ni charter ni el avión de comercial corriente costaba prácticamente lo mismo que venir a ir a las Islas Canarias, lo cual eso quiere decir que estamos en Europa, para el mercado europeo y para el mercado americano. Venir al Caribe cuesta lo mismo venir a Venezuela. En Venezuela tenemos mucho más de lo que puede ofrecer el Caribe. De manera que las condiciones climatológicas de posición y de que Venezuela no es un tercermundista. Venezuela es gente de primera categoría en todas las ramas, capaz de hacer la obra que sea y atender al turista en la forma que sea. Estamos preparados. Tenemos un hándicap enorme, que es el centralismo de Caracas, que ahoga a Caracas y ahoga al país. Nosotros, los que vivimos fuera de Caracas, nos encontramos en un vacío. No tenemos representación política porque la iniciación ahora de diputados nombrados por voto directo es ínfima. No entiende muy claro su posición. Los que eligen tampoco la entienden mucho. Tomará unos 20 años, pero es la iniciación. De manera que en un momento dado tengamos un Congreso que nos represente. De los años estos de la democracia, doctor Granier, no han sacado una ley que le dé al ciudadano un derecho. Todos los derechos se los da a los empleados públicos de intervenir en la acción del privado. Eso es muy importante. Eso, por consiguiente, nosotros que no vivimos en Caracas, el que vive en Caracas ve del presidente a los ministros todos los días, va a un matrimonio donde sea, un bautizo y lo ve y le habla. El que está allá está ausente, queda en un vacío. De manera que en turismo estamos sufriendo pues esas condiciones. Ahora, si tenemos tantas ventajas, como usted dice, la ventaja climatológica, que claro, los venezolanos no nos damos cuenta porque tenemos este clima maravilloso todo el año, pero a los europeos les impresiona muchísimo y a los americanos les impresiona muchísimo el clima de Caracas y el clima de Venezuela en general, la ubicación geográfica, la calidad de la gente. Si tenemos todo eso a favor, ¿por qué Venezuela no es un emporio de turismo? ¿Por qué aquí uno va a otros sitios como México y ve que tienen mucho más turismo que Venezuela, o España, o las propias Islas Canarias de las que usted hablaba hace un momento? O sea, ¿por qué nosotros no hemos sabido aprovechar todos esos recursos? Usted señalaba una causa, el centralismo. El centralismo, claro, y la actitud del gobierno. Aquí no ha habido aptitud pro turismo, eso no ha existido. En México... Pero todos los presidentes dicen que el turismo es muy importante. Pero la actitud no es verídica. Cuando, por ejemplo, el primer gobierno de Carlos Andrés, cuando empezamos en el Morro y empieza el venta de condominio para competir con las compras en Miami, saca un decreto prohibiendo el financiamiento de ese tipo de instalación. Absurdo, estúpido. Bueno, aquí tenemos el caso siguiente, de que de los presidentes que he conocido, si alguien mostró un interés por el turismo fue Caldera en su primer gobierno. Buscó a un joven inteligente, competente, que se distinguía fuera de Venezuela, que fue Diego Arria. Lo demás, lo que él se salió de fácil, quiso ser presidente de tiempo y dejó el turismo y se dedicó a otra cosa, pero hubo la intención de hacerlo. Pero con mucha, yo diría, con falta de una energía total, porque en esos momentos, por ejemplo, de esa actitud de Caldera, de traer una persona competente, por otro lado, el Ministerio de Hacienda nos decían, Venezuela no necesita las divisas del turismo, porque ellos eran, como yo le decía, unos millonarios intelectuales, porque manejaban los millones de nosotros los venezolanos, pero el resto del país vivimos en la pobreza, porque ahí está el barrio, por ejemplo, El Paraíso, que cuántos años, todos los años que puede existir Venezuela ha estado, el petróleo y la acción del gobierno no lo ha mejorado. Y entonces esa actitud pro turismo no ha existido.
O sea, No ha existido. Yo le dije a Soriano, el que acaban de nombrar, no lo conozco, sino que me lo recomendaron y hablé con él por teléfono. Y le dije, doctor Soriano, tengo muy buena referencia a usted, siento mucho que le hayan dado esa posición, porque en Venezuela buscaban con vidrio aumento el más incapaz para ponerlo ahí. Entonces había una incongruencia, se quería hacer, pero no se hacía. Por un lado, toma en cuenta que Venezuela tiene una dictadura económica en los últimos 30 y pico de años, 100%. Entonces, la participación del gobierno en la economía era importantísima, porque era clave principal en todo sentido. Hasta que nos arruinó. Y si la actitud no era pro turismo, bueno, entonces era una traba. Ahora, esta vez da la impresión de que sí hay el deseo de hacer algo. Como usted ha dicho, el presidente Caldera tradicionalmente ha creído en el turismo, ha buscado gente buena, en su momento buscó a Diego Arre, ahora al doctor Soriano. O sea, hay la intención. ¿Qué recomendaciones le haría usted al gobierno y qué recomendaciones nos haría usted a los venezolanos para que en Venezuela el turismo florezca? Mira, te voy a poner el ejemplo de lo que significa el centralismo de Caracas, porque eso es importante, porque el turismo no va solo en el país, no es una cosa aislada y que puede funcionar aislada, va dentro de toda la situación del país. El centralismo de Caracas, que es destructivo para el resto del país. Si los caraqueños quieren vivir en este tipo de cosas que viven, allá ellos, pero el resto del país está sufriendo las consecuencias. Yo digo que están como quien es un apagador de incendio, viendo al país, a ver dónde haya actividad para enviar a alguien a parar la actividad. Aquí tiene el caso siguiente. Se inicia una industria muy momentánea, porque es incipiente, en contra de todo lo que de Venezuela se ha sabido negativo a lo que vienen en sus propias embarcaciones, que casi todos son en vela, casi todos. Sabe que se calcula 10 millones de veleros andando en el mundo. Bueno, empezamos a coger parte de eso por dos motivos. Uno, porque aquí no hay huracanes. Entonces, estar en el barco o dejar el barco durante el periodo de huracanes era una seguridad que no le iba a pasar nada. Y luego, en la época del invierno del norte, tenía un clima fabuloso para venir a navegar. ¿Qué hace el gobierno? Saca un decreto que no puede estar más de 6 meses. Y yo digo lo siguiente, ¿qué importa que venga un barco que se llame La Estrella del Norte con John Smith y le dice usted tiene que salir por 6 meses y aceptan uno con La Estrella del Sur que se llama John Smith también, pero es otro? ¿Qué diferencia? Es absurdo, estúpido, porque dejan el barco guardado en unas instalaciones que se han iniciado, porque antes todas estas acciones negativas no producían un mal directo a instalaciones ya establecidas, pero hoy en día no. Hay instalaciones que cuestan millones y se empezó una industria, porque ya no solamente es el de la recreación el que viene al barco a recrearse, sino que traían su barco a pintar, a limpiar y eso. En el año 79 hicimos una investigación en Palma de Mallorca. ¿Cuánto producía un charter de 4 personas, que son esos veleros pequeños, y un vuelo de charter de 100 pasajeros? Y en el año produce mucho más el velero que lo otro, porque pintan, arreglan, viven, el que viene se queda en hotel, etc., ¿no? Se gastan más en el país. Eso es mucho más valioso. Ahora, ¿qué pasa? Llega el gobierno de Ramón Velázquez, que aprovecha la oportunidad, si está oyendo, de que haga algo, lo que llaman los americanos, haga un lobby, para que lo que él hizo negativo, destructivo, de cómo se fueron los veleros. En este momento hay 200 veleros en Trinidad que se fueron de Venezuela. Habían 150 anclados en Puerto La Cruz, no hay uno. Los dos que vemos en una foto por ahí son venezolanos. Vemos las marinas vacías, las industrias que han invertido millones. Se calcula que han votado, han despedido, que despedir más de 350 trabajadores. Mochima estaba viviendo, se rehizo debido a eso. Eso lo destruyó la acción esta. Absurda, porque le pedían $50 porque era obligatorio traer una visa. Esa visa no la carga nadie,
doctor Granier, el que navegue. Yo he navegado el mundo entero, todo el Mediterráneo, África, Asia, por todas partes, no se la piden en ninguna parte. Entonces lo obligan a ir a un consulado venezolano y no tienen conocimiento de cómo es que eso funciona. Usted está anclado en una bahía, dice voy a Venezuela, porque lee un libro, por ejemplo, el de Donald Street, que lo financiamos nosotros, de instrucciones de qué hacer en Venezuela, dónde ir y cómo son las bahías, etc. Y resuelve venir a Venezuela, no puede, tiene que averiguar dónde hay consulados, y en los consulados, usted sabe entonces cuando cae un turista. Yo traje una vez a Caracas el ejemplo de uno que fue a Granada y le quitaban $20 por un telegrama a Caracas que no lo enviaban y después se lo obligan y por fin le quitaban otro más para terminar dándole la visa. Y luego aquí, si trae la visa o no trae la visa, lo vuelven a caerle encima. De manera que, absurdo, se fue todo lo poco que había. Ahora, hay un problema de actitud. ¿Qué más requiere el turismo? Mira, requiere lo siguiente, concentrarse. Tú sabes que los empleados públicos no han sido capaces, por ejemplo, una oportunidad de hacer pasaporte o hacer el carnet de manejar. Ahora, que van a poder tratar de desarrollar el turismo en toda Venezuela. Yo digo ir a un sitio, porque el turismo, doctor Granier, es para formar empleo. La divisa es como secundaria. Esa gente que está no solamente desempleada, sino que está subempleada. A mí me da lástima ver una cantidad que gana a lo que, por ejemplo, unos trabajadores en obras que he hecho fuera de Venezuela ganan. Bueno, tenemos un subempleo y un desempleo. Eso es importantísimo, lograr ese desarrollo con esa finalidad. Ahora, concentrándose donde está el desempleado y donde hay una infraestructura. Aquí tenemos ya, por ejemplo, en el complejo del Morro, una infraestructura. ¿Por qué? Porque está dentro de una ciudad de 600.000 habitantes y donde existe un oasis en el país, donde usted entra y las calles son limpias y hay jardinería y cuidadas y donde tiene los espacios propios para hacer los hoteles. De manera que yo aconsejo la concentración en un sitio, porque no es solamente la concentración para fomentar el turismo, sino para arreglar el correo. El aeropuerto de Barcelona es un aeropuerto rural, que usted va de un avión como si tuviera un campo por allí perdido, ¿no? Luego de eso, utilizar una cosa muy importante que es el impuesto a la renta. Mucha gente dice en Venezuela no pagan impuestos. Yo no sé quiénes son los que no pagan. Yo quisiera formar parte de ellos porque he pagado toda mi vida y estoy seguro que usted paga y todos pagamos. Pero el impuesto a la renta fue un ejemplo de que se dijo, y nosotros sometimos al Congreso por allá en los años, justamente cuando estaba el doctor Caldera de presidente la primera vez, en la siguiente base, que el que invirtiera en un hotel de turismo para atraer turistas, podía hacerlo y con un derecho ciudadano y dejar de pagar el impuesto a la renta de que él paga su empresa o los diferentes que forman parte después de que el hotel abre sus puertas. Eso, aunque parezca que el gobierno central, el caraqueñismo, iba a dejar de recibir, no, porque aquella producción iba a producir más que lo de esto. Un hotel de 200 cuartos produce 1.000 empleos directos con los indirectos, de manera que fomentaba una riqueza dentro del país. Esa es la otra parte. Uno es la aptitud, la otra la concentración y la utilización del impuesto a la renta para promover. Yo no creo que el gobierno, hemos llegado ya a un estado que debe estar supliendo efectivo para promover, que haga los aeropuertos, que contribuya con las municipalidades para tener los acueductos apropiados. Me da una lástima que después del lino que se hizo y el 45 fue destruido la idea, porque era para lograr desconectar del gobierno federal la acción del agua, sino que fuera exclusivamente municipal. Ya teníamos hasta los bonos que iban a emitir las municipalidades para levantar los fondos, independientes de los intereses políticos del gobierno central. Eso se acabó en el 45 con el golpe, y de ahí eso se convirtió en una dependencia gubernamental, con todos los resultados que conocemos. De manera que el gobierno debe gastar el dinero en lograr que exista esa infraestructura apropiada.
para atraer la gente. Yo llevé el Consejo Municipal de Puerto La Cruz, Barcelona, Tampa, para que vieran un aeropuerto hecho por iniciativa privada. Eso fue por allá en los años, bueno, ya no recuerdo de tantos años que he tratado de hacer cosas. Y por ahí es donde debe ir la idea. Por ejemplo, en Puerto La Cruz tenemos una zona ahí de 100 hectáreas donde la idea es concentrar y hacer el gran centro de convenciones, pero una cosa de verdad, y poner esta es Venezuela, con qué es el petróleo, qué es el hierro, qué es el aluminio, cuál es el valor de nuestros ríos, nuestros mares, con unos acuarios que sirven para un frente para el visitante y por detrás para investigaciones. Y al mismo tiempo el gran centro de convención. Bueno, todo eso es posible porque lo pueden financiar el petróleo, el hierro, el aluminio y todas esas instituciones. Y entonces crear un centro muy valioso de concentración para de allí se expanda. A mí me invitó Balaguer, que está ahora en las elecciones, hace unos años para que diera una conferencia. Di la conferencia y él se animó tanto que se paró cuando terminó y se vino al podio y allá toda la gente se para cuando para el presidente, nadie salía y se quedó conversando conmigo cerca de una hora. Me daba pena porque yo veía a la gente parada. Siguió los consejos, vea cómo está el turismo en la República Dominicana. De manera que esas tres cosas son básicas para el desarrollo del turismo. Una, aptitud pro. Segundo, la utilización del impuesto a la renta. Utilizar un sitio donde concentrarse. Esas son tres ¿Cuáles son cosas. esos sitios que usted ve con más porvenir? Uno evidentemente es Puerto La Cruz, Barcelona, otro que Margarita. Bueno, ya yo quisiera que otros juzgaran en qué otros sitios podrían ser, donde estén los desocupados, porque ese es el punto. Pero yo veo con horror que trate el gobierno de desarrollar, por ejemplo, en la isla de la Tortuga o en Los Roques, si ahí no hay nadie, si lo que tenemos es producir empleo y el subempleo que tenemos. De manera que yo, bueno, mis conocimientos no conozco nada igual a lo que hay allá en Puerto La Cruz y Barcelona. De manera que esas serían las tres recomendaciones que yo haría. ¿Y cuál sería el papel del gobierno en esto? Porque aquí todo tiene que hacerlo el gobierno y todo hay que hacerlo con los reales del Estado. Pero si hay una actitud democrática, la actitud de ellos es lograr que el Consejo trabaje, el gobernador del Estado trabaje, el alcalde trabaja, los particulares trabajan, porque ellos se consideran como representantes de esa gente y no como aquí dicen gobierno y pueblo juntos, es decir, ellos se consideran nosotros somos el todo y allá está el pueblo. Si hay esa actitud, que es una actitud cívica al mismo tiempo, democrática, es muy necesaria, entonces el gobierno es muy necesario porque hemos vivido todos estos años de dictadura económica. Y si tú vieras la destrucción intelectual en los mundos socialistas, ves el desastre de esas actitudes. Yo siempre he dicho que yo creo un alemán pobre, pero cuando fui a la Alemania del Este me encuentro la destrucción del alemán, que no sabe trabajar, no sabe hacer, no hay actitud, no hay el propósito. Bueno, en Venezuela lo tenemos de tantos años, una ley de turismo en el cual ibas a poner un tinglado en tu cupita y tenías que venir a Caracas, arrodillarte a pedir permiso del tinglado para la época de Semana Santa. Absurdo. Bueno, eso todavía existe y esto hay que romperlo, pero con una actitud democrática. Queremos ayudar en forma verídica. Entre las fórmulas para el desarrollo, una de las que se ha venido señalando con más insistencia y que algunos países han seguido con mucho éxito está la de privatización. Aquí vemos que la primera privatización que le ha tocado hacer a este gobierno es la de Aeropostal, que es una privatización que de cierta forma está muy vinculada al turismo, ya que es uno de los servicios relacionados con la actividad turística. Y fue un fracaso, o sea, nadie concurrió a la licitación. El fondo de inversiones, en lugar de atender las sugerencias que se le venían haciendo sobre el precio y las condiciones de Aeropostal, lo que se dedicó fue a polemizar con todo el que se atrevía a hacerle cualquier señalamiento y bueno, fracasó esa privatización. ¿Es que en Venezuela no podemos privatizar nada o es que no conviene que privaticemos? ¿Es malo privatizar? Bueno, yo veo aquí una metamorfosis, porque al que encargaron de privatizar ahora es
el líder de lo privado, porque hasta ahora todo lo que oímos hablar de él era en contra de la propiedad privada. Es el que está encargado de la privatización. Por eso la gente cree poco la actitud de verdaderamente si lo quieren hacer. Porque fíjate lo siguiente, doctor. El hecho de privatizar no es por el hecho de la incompetencia del gobierno. Aunque fuera competentísimo y estuviera dando buenos resultados financieros, porque quiero hacer un paréntesis, que este tipo de inversiones que ha habido han producido un déficit de 1 millón de empleados en el país y producen cerca de 500.000 déficits de empleados por año. Eso es a las generaciones futuras, eso es un crimen lo que se está haciendo. Pero lo peor es que esas instituciones, aunque produjeran bien, porque muchos tienen el criterio, no, las podemos hacer funcionar bien, saben que en el Estado no han podido. Ahí tenemos la historia de todos los países socialistas, cómo ha sido la destrucción de todo, ¿no? Ahora, lo peor es que el producto de esa industria no se manufactura, no tiene continuidad. La fábrica de clavos para el hierro, de los muebles del aluminio, etcétera, pero en la forma natural como el hombre la hace, que hay la conexión con la industria que está produciendo y no la potencialidad total y hegemónica del gobierno, sino de privados. De manera que trae, uno, el lograr que esas industrias se vayan a la industrialización de sus productos, diversificado en diferentes personas y organizaciones dentro del país, sino que yo diría lo siguiente: vender lo que tienen que no tienen por qué tener. Y ese dinero, si deben 30 billones, vendan 30 billones, pero no los paguen. Utilicen ese capital. ¿Por qué no? Por lo siguiente, porque eso no está para pagarse mañana. Pero ¿sabe lo que significa coger ese dinero, dárselo, digamos, a una institución internacional si tienen la duda de los banqueros venezolanos y le dicen, aquí tiene para que usted asegure el pago de mi deuda, pero mientras no se venza, présteselo a la industria de exportación de Venezuela y a la agricultura? ¿A qué interés? Al 7%, 10 años para pagar. Dime lo siguiente, que en este momento usted le introduzca a Venezuela 30 billones de dólares al 7% a esas industrias, el dólar se viene abajo, la inflación se para, logramos un entusiasmo en el país, los intereses de los bancos tienen que venirse abajo. Esa es la acción y es sencilla. Dicen que a grandes problemas soluciones simples. Bueno, es una solución y que no solamente que la estoy inventando yo, porque la he visto con mucha gente al cual he discutido y hemos estudiado la situación de Venezuela. Ese es el camino. Ahora, los socialistas lo harán. Esa es la cosa. Ahí es donde el punto. Y es donde viene esto de que la gente dice desconfianza. Claro, el líder enemigo de la propiedad privada es el líder de la privatización. Bueno, ¿trae confianza eso o no? Bueno, yo no sé, que nos convenza a nosotros, al pueblo, de que se iba a privatizar. Ahí es donde está el todo. Ahora, ¿a qué atribuye usted esa fascinación de los políticos venezolanos con el socialismo? Hemos visto el socialismo fracasar en el mundo entero. Hemos visto cómo arruinó a Venezuela, o sea, de ser un país próspero en vías de resolver sus problemas. Hoy en día somos un país lleno de problemas, lleno de deudas, sin soluciones a una serie de problemas fundamentales. Y sin embargo, nuestros partidos siguen siendo que si socialdemócrata afiliado a la Internacional Socialista, que si social cristiano afiliado a no sé qué cosa. O sea, ¿por qué? Bueno, ese es el subdesarrollismo y ese movimiento que había. Recuerda que al principio de los años 60, yo junto con otros sacamos una revista que se llamaba Orientación Económica, con el fin de llevar, digamos, académicamente el contrario. Bueno, no había ninguna voz. La voz era total en ese sentido. Ahora, estando yo en Rusia, donde fui a dar una conferencia y otra en Labia de democratización, y ellos decían, la gente más peligrosa fueron los que fueron socialistas, porque uno cree, era la población no era. La población es sometida, subyugada,
Pero los otros sí, dicen, es lo más peligroso porque están amargados por el fracaso total, porque por primera vez en la historia del hombre hubo una dictadura de la producción. Eso es muy interesante. Cuando analiza, por ejemplo, la dictadura de los árabes en España, había libertad económica, trabajaban los judíos, trabajaban los cristianos y trabajaban los islámicos, con una libertad absoluta. Los romanos entraron a Europa y no fue dictadura en ninguna especie, lo que fue una invasión cultural. Pero por primera vez en la historia del hombre hubo la dictadura de la producción. Bueno, esta gente que estuvo metida en eso y llegaron al fracaso y la destrucción, en San Petersburg tienen el famoso chiste del barco que tienen ahí, que fue el que tiró el cañonazo cuando empezó la revolución. Ellos dicen, ¿cuál es el cañón más fuerte del mundo? Y la gente dice que si unos franceses, americanos, dicen no, el de ese barco, que con un solo cañonazo lograron 70 años de destrucción. Bueno, así es, pero ¿cómo se hace? Estamos viviendo, porque una vez cuando vino Eisenhower aquí, y estaba yo en este movimiento en los años 60, tuve una reunión, recuerdo que fue como a las 12, y venía impresionado de cómo los socialcristianos lo consideraba él más socialista que los comunistas, lo cual decía él, estamos luchando contra ellos allá, de manera que querían pues, ser más que los otros. Pero desafortunadamente la historia del hombre ha demostrado eso. Porque es una cosa muy interesante, mira, no hay nombre, no hay estampilla. El hombre es una forma, su naturaleza es una. ¿Y qué es el derecho romano? La adaptación de la naturaleza del hombre a regular la acción del hombre dentro de la sociedad, porque eso funcionó y por eso funciona. Pero la otra imposición del centralismo en el que le dice usted ganó tanto y yo le digo cómo lo va a gastar, eso no funciona, y es el fracaso. Ahora, vamos a ver si tienen un cambio, yo no sé. ¿Cómo ve usted el porvenir de Venezuela? Bueno, a mí me dice la gente, ¿por qué yo soy tan optimista y por qué en este momento estoy haciendo una obra de la magnitud que estoy haciendo? Por lo siguiente, hubo una consulta electoral. ¿Cuál es el resultado? Que una mayoría, esto es muy importante, hubo una mayoría que estuvo en favor de ¿qué? Privatización, descentralización de Caracas, que ahoga Caracas, ahoga el país. Compran una máquina de escribir un rancho más. Esas dos cosas, la abertura económica y el Estado de Derecho, votaron por eso, una mayoría, que fueron los que representaban dos candidatos que eran este muchacho de allá del Zulia, Álvarez Paz. Álvarez Paz, y Fermín, que hizo una campaña muy clara dentro de ese sentido. Entre los dos tienen una mayoría. El pueblo venezolano está por eso, la juventud está por eso, y tarde o temprano eso tiene que ser el triunfador, y eso tiene que llevarse a cabo, y es la única salida que tiene Venezuela, privatizar, y ojalá lo hagan en ese sentido, porque yo no soy, vamos a decir, defensor de quienes prestaron a Venezuela, porque yo creo que lo hicieron mal hecho. En lugar de prestarle al particular, se lo prestaron a los estados para crear mayor estatismo en Latinoamérica y reducir la democracia. Ahora, utilizar ese dinero, que sería un préstamo fabuloso, Venezuela, todo el de industria de exportación como agricultura, encantado que utilicen eso para prestarle a esos intereses. De manera que... Privatizar y en lugar de pagar la deuda, utilizar todos esos recursos para hacer préstamos a largo plazo y a bajo interés a gente que pueda generar nuevos empleos. Y que con esa acción y con esa exportación van a pagar la deuda que teníamos los venezolanos más los intereses de ellos, porque piensa que en el momento actual estamos produciendo 300.000 empleos menos. Eso es criminal a una sociedad como esta. Yendo a un plano más personal, porque uno tiene sus ideas preconcebidas de lo que es la edad. Yo me imagino que si yo llego a su edad con el éxito que usted ha tenido, habiendo sido exitoso, por ejemplo, en actividades deportivas, ¿por qué no se dedica a eso nada más? ¿Por qué quiere hacer más cosas? Será por la naturaleza misma de uno, será, ¿no?
porque dice, ¿por qué estoy haciendo yo esa obra en Puerto La Cruz, Barcelona? Porque yo considero que hacer un centro de ciudad con una concentración de 96.000 metros cuadrados de locales comerciales, de actividad comercial, 2.000 carros de estacionamiento, voy a formar el centro metropolitano y unir toda la metrópoli de Puerto La Cruz, Barcelona, no con esta divisioncita que han hecho que las considero inmensamente negativas. Fíjate, yo tomé el doctorado en gobierno en 1942, he estado conectado con todo el movimiento democrático de los Estados Unidos, que de paso es la única experiencia democrática en el mundo, y apenas tiene 200 años, pero nosotros los que nos metemos en la cosa histórica, eso es nada. Bueno, 200 años. Y hoy en día el movimiento es ver cómo el gobierno de la ciudad y el gobierno del condado se unen, es un gobierno. Aquí llegamos, teníamos un gobierno fabuloso que el gobierno distrital, y no necesitábamos ni siquiera gobernadores porque los distritos cubrían a Venezuela entero, una serie de divisiones. Pero este es el proceso democrático, que no es malo porque enseña a la comunidad sus responsabilidades, aunque todavía no la hay. Yo todavía no he visto un gobernador, un alcalde que salga a demandarle el hino por haber pasado 45 años depravándolo de un servicio y no habiéndole cumplido. Porque el Estado de Derecho que yo hablaba anteriormente, el primero que debe decir el Estado, demanda el que se considere con derecho, porque es la manera de parar los mal manejos de las posiciones públicas que lo usan de intermediario para su propio provecho. Porque el que no entregó el cheque el día que tiene que pagar, lo reclama de una forma jurídica. Y entonces el otro vendrá la responsabilidad debida. ¿Por qué regresó a la universidad el año pasado? ¿Qué buscaba? No, por lo siguiente, nosotros tenemos un grupo en el mundo que tenemos de varios países calladamente, y ninguno dice con quién más se reúne, y discutimos los problemas del mundo. Esta vez nos fuimos en el Royal Backinson 45 días, y la Universidad de George Washington University organizó este curso de la situación mundial. Ya el verano pasado había estado sobre los países bálticos, vamos a decir los países comunistas, lo cual le incluimos a Eslavia y Hungría, y Polonia, Labia y Rusia. Y este año todo lo que fue Asia, porque lo de la China es espectacular, la situación con Hong Kong y todo lo que significa en Asia. Incluyendo pues Japón y todo eso. De manera que es muy interesante. Si uno tiene que vivir así, porque si no, imagínense, que caramba, en medio de esto hago las investigaciones de Colón, etcétera, ¿no? Pero ya es personal, no interesa mucho hablar de esas cosas, sino lo que me interesa hablar de la situación de Venezuela. ¿Sabe una cosa? Mira, Rafael Caldera fue compañero, nos grabamos juntos. Un estudiante súper. No se ha visto nadie mejor. En bachillerato, en la universidad, posuniversidad, un académico, profesor, bueno, una persona que todos lo conocen, súper. Historiador, trabajo sobre Andrés Bello, legislador, tribunal, de hombre de tribuna, de todo. Viene a Venezuela, un momento muy crítico. Tú sabes la lástima que a mí me da, que cuando está tratando de la seguridad, de la salud, de la educación, de la legislación, de los registros espantosos que los documentos en el suelo, y los registradores hacen lo que le da la gana y le cobran lo que le da la gana. Las oficinas del Ministerio del Interior, que parece que hubo un terremoto ayer y en la noche la organizaron, al que va a sacar una cédula o lo que fuera. Que tenga en ese momento, que está pensando que si el pozo 45 de la zona de Monaga no le pusieron el agua salitre que debiera ser, que si al transformador de Cadafe no le pusieron el aceite y se quemó, de que si en el horno número 3 el batch, como dicen ellos, de hierro no sirvió porque no tenía la temperatura. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es imposible. Eso es imposible, como te decía lo del presidente, por ejemplo, de Coca-Cola. Eso es imposible, me da lástima, porque él debe salirse de eso y pensar en el gobierno.
y salirse de eso. Venezuela ha ganado y gana una excelente persona de una gran ética, una gran posibilidad de establecer en Venezuela una nueva guía de su posición, de honradez y de todo lo que él representa, y dejar salir de lo otro y gobernar el país, a lo que el gobierno debe dedicarse. Tú tienes, por ejemplo, lo siguiente, en el momento actual, hablan como un éxito lo que han recogido en los bancos y en las aduanas, lo que están empobreciendo al país, porque eso no está produciendo empleo, está produciendo desempleo. Puede ser que resuelva un problema de déficit fiscal, pero el déficit fiscal no resuelve el problema de Venezuela, resuelve un problema de ellos. Tienen que ir a la cosa en grande. Ahora, yo no sé si él está atrapado por socialistas o qué, que no lo dejan moverse, le tienen los brazos o el cerebro agarrado. Vamos a ver, él lo demostrará lo que es capaz. Y la única salida es la privatización, indiscutiblemente. Bueno, muchas gracias, doctor Camejo. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Muchas veces algunos de ustedes se han acercado a mí para sugerirme que no invite tantos políticos, que invite otra gente. Cuando yo le pregunto, bueno, hazme alguna sugerencia, recomiéndame a alguien, la gente tiene mucha dificultad en expresar ese tipo de invitado que quisiera ver. Algunos le dicen, bueno, invita a alguien interesante, otros me dicen, invita a alguien que sea como todos los venezolanos. Esta noche, atendiendo a esa sugerencia, he invitado a Daniel Camejo Octavio. Daniel Camejo tiene 80 años, vive en el interior del país, tiene una amplísima experiencia en lo que se refiere a promoción de empresas y en el campo del turismo. Ha dejado una huella muy importante y muy interesante, no solo en Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Y entre las muchas cosas que lo hacen especialmente interesante está el hecho de que es un destacado deportista y de que hace poco terminó un curso en la universidad. De manera que creo que es un venezolano como nos gustaría que fueran muchos venezolanos. A los 80 años tiene tiempo para el deporte, tiene tiempo para la universidad y tiene tiempo para dedicarse a la promoción de actividades empresariales. Doctor Camejo, entre los campos en los cuales usted ha trabajado en su vida, uno de los que me llama más la atención es el del turismo, porque en esta situación tan difícil que vive Venezuela, entre las recetas que nos dan dentro y fuera de Venezuela, hay dos que tienen mucho que ver con la actividad que usted ha desarrollado. Nos dice, tomará unos 20 años, pero es la iniciación, de manera que en un momento dado tengamos un congreso que nos represente. De los años estos de la democracia, doctor Granier, no han sacado una ley que le dé al ciudadano un derecho. Todos los derechos se los da a los empleados públicos de intervenir en la acción del privado. Eso es muy importante. Eso, por consiguiente, nosotros que no vivimos en Caracas, el que vive en Caracas ve del presidente a los ministros todos los días, va a un matrimonio donde sea, un bautizo y lo ve y le habla. El que está allá está ausente, queda en un vacío. De manera que en turismo
estamos sufriendo pues esas Ahora, condiciones. si tenemos tantas ventajas, como usted dice, la ventaja climatológica, que claro, los venezolanos no nos damos cuenta porque tenemos este clima maravilloso todo el año, pero a los europeos les impresiona muchísimo y a los americanos les impresiona muchísimo el clima de Caracas y el clima de Venezuela en general, la ubicación geográfica, la calidad de la gente. Si tenemos todo eso a favor, ¿por qué Venezuela no es un emporio de turismo? Porque aquí uno va a otros sitios como México y ve que tienen mucho más turismo que Venezuela, o España, o las propias Islas Canarias de las que usted hablaba hace un momento? O sea, ¿por qué nosotros no hemos sabido aprovechar todos esos recursos? Usted señalaba una causa, el centralismo. El centralismo, claro, y la actitud del gobierno. Aquí no ha habido aptitud pro turismo, eso no ha existido. En México... Pero todos los presidentes dicen que el turismo es muy importante. Pero la actitud no es verídica. Cuando, por ejemplo, el primer gobierno de Carlos... Venezuela necesita inversión y sobre todo inversión extranjera para que traiga dólares, y Venezuela necesita desarrollar el turismo, porque el turismo da mucho empleo, trae muchas divisas y le permite a Venezuela aprovechar, explotar recursos naturales bellísimos que tiene. ¿Qué nos puede usted decir sobre eso? ¿Qué oportunidades de verdad tiene Venezuela? ¿Qué tiene que hacer Venezuela para aprovechar esos recursos que nos dicen que tenemos? Bueno, desafortunadamente este programa dura como media hora o 45 minutos. Es un tema para mí de pasar aquí 2 o 3 días hablando de eso. En el 1950 inicié la construcción del primer condominio en la playa que se haya hecho en el mundo. Eso me inició en esa actividad. Y tengo desde entonces, diría que tengo todos estos años con experiencia, digamos, que cualquiera la tomaría igual que yo, estando dedicado ese número de años. Claro que está sucediendo lo siguiente. Hay un cambio muy grande en la economía. Tuvimos un periodo, y muchos países su desarrollo están todavía ahí, el periodo del consumo. Estamos entrando, a medida que el hombre se culturiza, en un periodo del uso del tiempo para la persona, y no comprar la cosita que adorna, sino el uso individual, en lo cual eso se considera la industria de la recreación. En la industria de la recreación es muy interesante porque es más humana, porque el servicio que recibe no es del manufacturero que no ve, sino el de la persona que la hace. Puede ser aprender un idioma, puede ser hacer gimnasia, practicar deporte, y entre ellos el visitar sitios y querer explorar el mundo. No hay persona en sitio alguno que no tenga el deseo de ir a alguna parte. Esos versos de Andrés Lloyd Blanco cuando ve partir el barco a países soñados. Bueno, ahí expresa lo que la humanidad tiene. Y día a día, con el número de años sin guerra, esto es muy importante, ha venido una especie de capitalización en la gente, en la cual le permite a diferentes edades participar en esa recreación de moverse de un sitio a otro. Lo vemos el movimiento en Europa, lo vemos el movimiento a Estados Unidos y dentro de Estados Unidos y de otros países. De manera que el turismo, la recreación como en sí, en todo su aspecto, no la para nadie. Es una cosa que va dentro del desarrollo del hombre y en su evolución. ¿Y Venezuela tiene algunas ventajas en ese terreno? Bueno, Venezuela tiene ventajas fabulosas porque tiene un clima fabuloso. Yo que he navegado por el mundo entero y he andado por todas partes, todo, como sabes, ¿no? Tiene un clima fabuloso, verdaderamente extraordinario. El clima de poder ser visitado en cualquier época del año. Eso en sí tiene gran valor. Luego, nosotros hicimos unos estudios con Arthur Diller allá en los años cuando estaba proyectando El Morro de qué iba a suceder con la aviación. Y nos encontramos que una persona venir de Escandinavia a Venezuela en un avión que no era ni charter ni el avión de comercial corriente
costaba prácticamente lo mismo que ir a las Islas Canarias, lo cual eso quiere decir que estamos en Europa, para el mercado europeo y para el mercado americano. Venir al Caribe cuesta lo mismo venir a Venezuela, y en Venezuela tenemos mucho más de lo que puede ofrecer el Caribe. De manera que las condiciones climatológicas, de posición y de que Venezuela no es un tercermundista. Venezuela hay gente de primera categoría en todas las ramas, capaz de hacer la obra que sea y atender al turista en la forma que sea. Estamos preparados. Tenemos un hándicap enorme, que es el centralismo de Caracas, que ahoga a Caracas y ahoga al país. Nosotros, los que vivimos fuera de Caracas, nos encontramos en un vacío. No tenemos representación política porque la iniciación ahora de diputados nombrados por voto directo es ínfima. No entiende muy claro su posición. Los que eligen tampoco la entienden mucho.